Noticentro 1, CMI. Bogotá en alerta por ocupación de UCI. Solo quedan 121 camas para pacientes COVID. 6 localidades siguen en cuarentena estricta y empieza toque de queda nocturno desde las 8 de la noche. Más de 4.000 comparendos en Bogotá durante 4 días de confinamiento. Medellín tiene el 88% de ocupación de camas UCI. Quedarían 90 camas disponibles en la ciudad. Buscan a hombre que atacó a médico en Medellín. Lo agarró a golpes y estaba borracho. Cali sigue con toque de queda y ley seca. Asesinan al líder ambientalista en Valle del Cauca. Misteriosa muerte en Cartagena. Joven cae desde un 8º piso en edificio de la Heroica. Por evitar un atraco, asesinan a joven en Barranquilla. Con Claudia Palacios. Muy buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Cada día es más crítica la situación de las UCIs en Bogotá. La ocupación para pacientes COVID llegó al 93,5%. Solo quedan 121 camas disponibles. Suba, Engativá, Usaquén, Kennedy, Teusaquillo y Fontibón están en cuarentena estricta. Es decir, más de 4 millones de capitalinos deben quedarse en confinamiento en sus casas. Luisa Fernández, buenos días. Por favor, recordémosle a la ciudadanía qué implica quedarse en confinamiento en sus casas y cuáles son estas otras medidas asociadas a esas cuarentenas. Claudia, televidentes, buenos días. Mire, además de la cuarentena estricta de la que usted ya habló en estas 6 localidades, 3 hasta el 17 de enero y las otras 3 que entran hoy, que serían Fontibón, Teusaquillo y Kennedy, irían hasta el 21 de enero. Pues además de esas medidas, también recordemos que desde hoy inicia el toque de queda nocturno, es decir, una restricción total a la movilidad desde las 8 de la noche hasta las 4 de la mañana de mañana miércoles. Así será todos los días hasta el 17 de enero. Además, no está de más decir que la ciudad está en alerta roja hospitalaria precisamente por la ocupación de camas UCI, tanto totales como la de COVID, que como usted lo dijo, en la de COVID superamos el 93%. Exactamente estamos en un 93.5% de ocupación en camas UCI COVID. Es decir, que un poco más de 120 camas estarían disponibles en pleno segundo pico de la pandemia. Hay 60 centros hospitalarios habilitados para tener o atender pacientes portadores del virus. Sin embargo, de esos 60, más de la mitad estarían o tendrían una ocupación del 100%. Es decir, que la ciudad se acerca poco a poco al colapso del sistema hospitalario. Es por eso que en hospitales como el que está a mi espalda, el hospital de Kennedy, el hospital de Simón Bolívar, pues se instalaron hospitales de campaña. Estos hospitales provisionales pues se encargan de bajar esa presión que hay en la unidad de cuidados intensivos con estos pacientes, y pues algunos pueden ser atendidos aquí y otros que están en urgencias, que incluso el sector salud denuncia que las urgencias en Bogotá pues están colapsadas. Pues para eso sirven estos hospitales provisionales, para atender a esas personas que llegan a urgencia, para atender a esas personas que ya no caben en una unidad de cuidados intensivos. Por supuesto, desde el distrito aseguran que se está realizando una ampliación y que se están centralizando la atención médica para que estas personas pues no mueran en una unidad de cuidados intensivos a causa del COVID-19. Entre tanto, también el distrito le dice a esas localidades que están en cuarentena, pues recordemos que son Suba, Engativá, Usaquén, Teusaquillo, Fontibón y Kennedy, que por favor se queden en casa. Las personas que retornan, que recordemos estamos en jornada de vacaciones y más de 1 millón de personas retornarían a Bogotá, pues que por favor se queden en casa y que atiendan a todas las medidas de bioseguridad para no contraer este virus que en este segundo pico de la pandemia ha venido con mucha más fuerza. La información de las camas UCI, sobre todo de la ocupación de las unidades de cuidados intensivos en Bogotá y de cómo avanza la cuarentena en estas 6 localidades, se las tendremos sobre el mediodía. Entre tanto, de la información hasta el momento, Luisa Fernández, desde el Hospital de Kennedy, Noticentro 1 CMI.
Claro que sí, Luisa, más adelante volvemos a charlar. Por lo pronto vamos a otro punto de la ciudad, Kennedy, una de las localidades más grandes de Bogotá, que entró hoy en confinamiento y tendrá que permanecer así hasta el 21 de enero. Ahí está Stig Luengas, que está pasando en esa zona de la capital, Stig. Claudia y televidentes, muy buenas tardes. Como usted lo ha dicho, nos encontramos a esta hora en la localidad de Kennedy. Este es el panorama a esta hora en este punto, en el barrio que se conoce como Nuevo Kennedy. Pues algunas personas no acatan la medida de cuarentena estricta que dio la Alcaldía de Bogotá. Algunos vendedores informales pues se han visto en la obligación de salir. Dicen ellos que si no salen a trabajar pues no tienen con qué comer. Por eso hoy están sobre esta calle principal que comunica al occidente con el oriente de Kennedy. También algunas personas caminando como si nada. La policía no alcanza para cubrir a toda esta localidad, y es que son solo 3 puestos de control los que se dispuso en esta zona. Recordemos que a la fecha en Kennedy son 64.705 personas las que se han contagiado de COVID-19. Es la segunda localidad en toda la ciudad más afectada en medio de la pandemia por el coronavirus. Recordemos que la primera localidad es Suba y de segunda aparece esta localidad de Kennedy, la cual tiene 1.233.000 habitantes. Eso representa que aquí está el 15,3% de la población de toda la capital. El llamado es desde la alcaldía para que se cumpla la cuarentena, para que las personas se queden en casa y no se siga propagando el COVID-19. Solamente están exceptuados los lugares donde se hace adquisición de medicamentos, adquisición de alimentos. Aquí el sitio también donde las entidades financieras, los giros donde se llevan a cabo, entre otras cosas. Por eso solo servicios esenciales estarán activos y el resto de nosotros debe quedarse en casa y cuidar la vida. De allí que muchas actividades se estén llevando a cabo, primero con la Secretaría de Salud y en un ejercicio interinstitucional e integral. Tenemos 3 puntos de control en nuestra localidad para evitar que las personas salgan de ella sin tener una razón específica y que no se encuentren dentro de lo exceptuado. Quedarse en casa y cumplir con la cuarentena es el llamado, y siendo las 11:07 de la mañana, hablamos de otro punto importante. Tiene que ver con el balance del fin de semana, lo que fue el toque de queda durante el Puente de Reyes. Pues la Policía Metropolitana de Bogotá impuso más de 4.000 comparendos a ciudadanos que incumplieron con la medida, con ese toque de queda. Especialmente encontraron 9 fiestas clandestinas con más de 200 jóvenes quienes estaban violando las normas sanitarias. Las personas persisten en encerrarse en lugares totalmente sin acceso de ventilación, violando las normas de bioseguridad, además ingiriendo bebidas embriagantes y otras sustancias. No somos conscientes de que en estos lugares fácilmente se puede llevar a cabo un contagio masivo. La policía las intervino, hay el sellamiento de estos locales por 10, por 20 días o de manera definitiva, y además la imposición de comparendos, que recordemos que equivale a más de 970.000 pesos. Y es que la situación por COVID-19 en todo el país sigue siendo preocupante. Según el informe más reciente del Ministerio de Salud, otras 15.003 personas se contagiaron de COVID-19 en solo 24 horas. Los fallecidos más recientes fueron 337. Los contagios en su mayoría en este momento están en Bogotá con más de 522.000. Luego aparece el departamento de Antioquia con más de 290.000, también Valle del Cauca con más de 147.000 y Atlántico con más de 100.000. El llamado sigue siendo el del gremio médico, quienes persisten e insisten en que no hay implementos médicos y que cada día son menos camas disponibles en todo el país, y el llamado es a todos los ciudadanos a colaborar a todos los hospitales. La gran expansión de la pandemia está demostrando que no es suficiente la cantidad de elementos para atender a los pacientes. Este es un llamado a la solidaridad para que las personas y familias que tengan equipos respiratorios, bombones, balas de oxígeno y los demás elementos sean donados a los hospitales y clínicas más cercanos para que le demos soporte a los pacientes que en este momento lo requieren. A la fecha en todo el país ya han sido 1.801.903 personas las que han contraído COVID-19 y ya han muerto más de 46.400 personas. Desde la localidad de Kennedy informó Stig Luengas para Noticentro 1 CMI.
Con este panorama que acabamos de ver, Bogotá podría volver a una cuarentena general en toda la ciudad. Para hablar de esto y de otras cosas que tienen que ver con la pandemia, estamos en comunicación con el secretario de Gobierno de la capital, Luis Ernesto Gómez. Señor secretario, bienvenido, buenos días. Le agradezco que prenda su micrófono para que lo podamos escuchar, por favor. Perdón, gracias. Claudia, buenos días. Un gusto estar contigo, con toda la audiencia de CMI. Muchas gracias. Mire, ante la posibilidad de ir a una cuarentena generalizada o de seguir las cuarentenas estrictas por localidades, después de que salgamos de cuarentena estricta en estas 6 localidades que lo están esta semana y por la siguiente, ¿cuáles son los indicadores con los que el distrito va a determinar si eso se hace o no? O sea, ¿qué porcentaje de ocupación de camas UCI? ¿Qué número de nuevos contagios por día? ¿Cuáles son? Claudia, aquí hay que entender un poco el comportamiento de los distintos indicadores y cuándo tomamos las medidas correspondientes. El indicador que nos refleja de mejor manera la efectividad o no de medidas sanitarias de restricción, el que más rápido identificamos es el indicador de movilidad, que nos dice cuántas personas se están moviendo y que se monitorea con los números, con los teléfonos celulares, no tienen que tener GPS, de las personas desplazándose de un lado a otro de Bogotá. Desde la semana pasada que decretamos cuarentena estricta en las localidades del norte y sumado a este fin de semana hemos visto una reducción muy importante en interacciones, en flujo de personas, que siempre es el primer indicador que antecede a los otros 2 indicadores, el de reducción en nuevos casos de contagio y finalmente el de reducción en demanda hospitalaria. Ese primer indicador nos ha dado buenos resultados en los últimos días. Debo destacar el cumplimiento estricto de la ciudadanía este fin de semana, prácticamente una reducción del 84-85% en las validaciones en el sistema de Transmilenio, reducción completa en los lugares que tradicionalmente representan hartos aforos, en zonas de comercio popular, en San Victorino, en el 20 de julio, en La Gaitana, en Perdomo. Todos estos tuvieron una reducción importante y también empezamos ya a ver el día domingo y el día lunes que ese altísimo nivel de contagios de más de 6.000 casos nuevos diarios estuvo en alrededor de 4.200, 4.300 durante el fin de semana. Bajo ninguna circunstancia eso es un motivo de júbilo. Es un altísimo número, pero empezamos a ver ya los primeros efectos positivos. ¿Dónde se demoran? Perdóneme, le interrumpo. Si le estoy entendiendo bien, esto lo que quiere decir es que si ese índice de movilidad se sigue reduciendo y por lo tanto se espera que también el número de contagios diarios se siga reduciendo, entonces si las cosas siguen así, las otras localidades no tendrían por qué entrar en cuarentena estricta y mucho menos iríamos a una cuarentena generalizada. Entonces, Claudia, justamente eso que dices es correcto. Los primeros, lo que se mide en tiempo real es el índice de movilidad de las personas. Eso tiene una correlación con el índice de contagio, los niveles de contagio, y ya el domingo y el lunes empezamos a ver niveles más bajos, todavía muy altos, pero más bajos que en los primeros días del año, donde estuvimos por encima de 6.000. Donde todavía no vamos a ver alivio, sino dentro de unos días, dentro de alrededor de unas 2 semanas, va a ser en la ocupación hospitalaria. Mientras la ocupación hospitalaria esté a los niveles que está hoy, por encima del 93,5%, Bogotá está en alerta roja, deben hacerse estricta control y estricto acatamiento de todas las medidas. Recordemos que en estos momentos hay 6 localidades en cuarentena, que comprenden alrededor de 4 millones de habitantes, y en las noches tendremos toques de queda a partir de las 8 de la noche y hasta las 4 de la mañana. Rogamos a la ciudadanía hacer estricto cumplimiento de todas estas medidas. Con respecto a la ocupación de las camas UCI, hay 2 preguntas generales que se hace la gente, porque las cifras que nos entregan son: las camas UCI destinadas para COVID están en 93,5%, pero también hay otras camas UCI que no son destinadas para COVID, pues porque obviamente la gente se enferma de otras cosas. Esas camas UCI no destinadas para COVID podrían, si las cifras siguen aumentando, ser utilizadas en los pacientes con COVID, o si se llega al 100% de las camas UCI destinadas para COVID, pues, mejor dicho, de malas la nueva persona que necesite una cama UCI de COVID. Claudia, aquí es importante que los ciudadanos conozcan en qué se ha diferenciado este segundo pico del primer pico. En el primer pico tuvimos ocupaciones de camas UCI destinadas a pacientes no COVID
en el pico alrededor de 296 personas. En estos momentos tenemos alrededor de 500 personas en unidades de cuidados intensivos, no por COVID, sino por otro tipo de complicaciones de salud. Bogotá tiene que mantener amplia capacidad y tiene que mantener disponibilidad de ambos servicios, no únicamente para COVID, sino para cualquier persona que tenga un accidente automovilístico, que tenga una situación cardíaca, y por eso siempre es importante tener la disponibilidad de ambas, y por eso es tan importante por dos frentes hacer un esfuerzo. El primero, en reducir las posibles ocupaciones de camas no COVID por situaciones relacionadas a traumas. Por ejemplo, en Bogotá muchas personas que ingresan a una unidad de cuidado intensivo es fruto de una riña, fruto de una lesión, de un accidente. Esto obviamente con las cuarentenas y con el toque de queda particularmente y la restricción del consumo de alcohol se reduce, pero no lo suficiente porque la demanda sobre camas UCI COVID es muy alta. Prácticamente las nuevas camas que hemos habilitado en estos días, nuevas camas que ha habilitado tanto las IPS como el gobierno distrital junto con el gobierno nacional, instalándonos respiradores, habilitándonos espacios, cama que se desocupa, cama que se ocupa inmediatamente por la alta demanda que estamos teniendo en estos momentos de segundo pico. También oigo y veo y leo a mucha gente preguntándose, bueno, ¿y por qué no se vuelve a reactivar el hospital que se activó en Corferias y pues que luego se cerró, que no se le dio como todo el uso que se planeó? ¿Dónde están todas las camas que el distrito dijo que iba a habilitar? ¿Sí se cumplió con eso o porque ahorita estamos hablando de que hay tan alta ocupación, no que había muchas más unidades de cuidados intensivos ya habilitadas? Entonces, Claudia, es muy importante esa pregunta que haces para que la gente comprenda qué estábamos prestando en Corferias y dónde estamos ampliando capacidad. Bogotá creció de alrededor de 1.300 camas de cuidado intensiva a casi 2.300 camas de cuidados intensivas, unidades de cuidado intensivo. En Corferias nunca atendimos servicios de cuidado intensivo ni tendría sentido habilitar un hospital de campaña para esos servicios. ¿Por qué? Porque las personas que prestan las complejidades que se requieren en unidades de cuidados intensivos no es simplemente de carácter respiratorio para aquellos que tienen COVID, sino que por la naturaleza del servicio se requiere el concurso de varias especialidades, que haya especialistas neurólogos, especialistas cardiólogos, especialistas renales, todos están en el servicio de cuidados intensivos por las diversas complejidades que se presentan allí. Por esta razón, toda la ampliación de capacidad que ha hecho el distrito en estos meses de cuidados intensivos la ha hecho dentro de los hospitales. En Corferias teníamos para servicios de mediana, baja complejidad y algunos servicios de urgencias, que como bien lo has dicho, en el segundo pico tuvimos eso como un seguro de vida, pero no fue necesario utilizar toda la capacidad, sino solo parcialmente. Hoy, ¿cómo estamos ampliando capacidad? Porque el distrito sí está trabajando en ampliar capacidad, no solo de UCIs, que ya fue como el primer esfuerzo, sino también capacidad para servicios de urgencias y servicios intermedios como los que teníamos en Corferias. Hoy se están haciendo en hospitales de campaña, que son básicamente carpas que se ubican en las zonas de parqueadero y zonas aledañas a los hospitales. Hospitales de campaña que se dotan con camas, con servicios de urgencia, allí se realiza el triage. Esta ya está instalada, por ejemplo, en el Hospital Simón Bolívar, con una ampliación de alrededor de 40 camas en ese punto, y también hay hospitales de campaña y servicios adicionales de ampliación para servicios no de unidad de cuidado intensivo, que eso está dentro del hospital, sino de servicios de urgencias y servicios intermedios en inmediaciones del hospital, que lo que nos permite es trasladar pacientes que no están allí por COVID, sino por otro tipo de situaciones, trasladarlos al hospital de campaña para poder utilizar la infraestructura dentro del hospital para pacientes COVID. Secretario, muchísimas gracias. Tengo una última curiosidad a propósito de un trino que usted puso en las últimas horas. Lo voy a leer porque da lugar a pensar algo que le quiero preguntar. Dice: agradecemos a todo el personal de salud y a quienes han llegado de Venezuela a apoyarnos. Nuestra gratitud infinita. Esto da a entender como que estuviera llegando personal médico de Venezuela específicamente a Bogotá por medio de un convenio quizá a apoyar en esta emergencia de salud. ¿Es así o no? En Bogotá hay pues cientos de miles de venezolanos que viven aquí desde hace años, algunos meses y unos pocos que han llegado recientemente. Entre ellos también hay personal médico, médicos, enfermeras, que ya desde hace algunas semanas, incluso meses, vienen apoyando el sistema de salud.
el día jueves de la semana pasada que estuvimos en el Hospital Simón Bolívar. Allí estaba al frente de servicios de unidades de cuidados intensivos de COVID una mujer venezolana, una doctora venezolana que conocí el 8, el 9 y 10 de septiembre, que estaba atendiendo también a los pacientes que resultaron heridos por arma de fuego. Y así como ella, como Joelia, hay muchos profesionales de la salud en Bogotá que prestan sus servicios a la capital, que prestan sus servicios a los pacientes independientemente de su origen, cosa que les agradecemos. Por supuesto, especialmente a todos nuestros médicos, enfermeras de nacionalidad colombiana, bogotanos o de otras ciudades del país, pero también médicos y personal médico migrante que ha estado a lo largo de estos meses apoyando la pandemia y brindando servicios hospitalarios a quien lo ha requerido. Pero no es que hay un convenio para traer específicamente personal de salud venezolano a Bogotá a atender la emergencia. No lo hay. Esto hace parte, digamos, de la incorporación de trabajadores a todas las áreas del conocimiento y del trabajo en Bogotá, entre otros personal médico que ha migrado en los últimos años y en los últimos meses y que hoy está trabajando de la mano con personal colombiano enfrentando esta atención de urgencias en unidades de cuidados intensivos y también en los servicios intermedios. Señor Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno de Bogotá, muchísimas gracias por atendernos en Noticentro 1 CMI. Gracias a ustedes y a cuidarnos especialmente durante estas 2 semanas que son bastante difíciles de superación del segundo pico. A extremar las medidas, muchas gracias. Al volver a Noticentro 1 CMI, ¿cuál es el panorama de la UCI en Medellín y en Cali? Seguimos en Noticentro 1 CMI. Medellín entra a una de sus semanas más difíciles con una ocupación del 88% de las unidades de cuidados intensivos. En la capital de Antioquia quedan menos de 100 de estas camas disponibles. Yusi Chaparro está con el alcalde Daniel Quintero. Bienvenida, Yusi, buenos días. Buenos días. A esta hora el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, entrega un balance de lo que fue este toque de queda y las otras medidas restrictivas que se presentaron durante el pasado puente festivo. Fueron en total 2.242 intervenciones en aglomeraciones, fiestas o reuniones en la ciudad. Pero dejemos que sea el alcalde quien nos diga. Alcalde, buenos días. ¿Esto se puede interpretar como un buen o mal comportamiento? ¿Sigue o no la indisciplina? Dejémoslo en regular. Es un comportamiento de una ciudadanía que una parte ya reconoce o ha reconocido el riesgo, que estamos en una carrera, yo digo, por la vida, pero también una parte que ha preferido poner como prioridad la fiesta, la diversión, la socialización, que si bien son también importantes para la sociedad, en este momento lamentablemente no pueden estar en el primer plano o ser la prioridad. Ese comportamiento, sin embargo, pues ha sido también reprimido, si se quiere es la palabra, o al menos atendido por la Policía Metropolitana, más de 2.200 comparendos precisamente a fiestas y reuniones que no se debieron haber estado realizando en medio de la pandemia que estamos viviendo, en el momento más crítico de la pandemia desde que inició. Alcalde, luego de este balance, la pregunta de los ciudadanos es ¿qué sigue para la ciudad? ¿Qué restricciones continúan? ¿Habrá más toque de queda? ¿Seguirá la ley seca? ¿Habrá pico y cédula? Bueno, lo primero es esperar qué pasa esta semana un poco. Esta semana vamos a ver el comportamiento de la cepa que se está transmitiendo en la ciudad. Hoy empezamos a recibir la gente que se contagió el 31 de diciembre, realmente desde ayer. Desde ayer empezamos a recibir en cuidados intensivos la gente del 31 de diciembre. Lo que quiere decir que los 2 próximos días van a ser los más retadores, pero si esto sigue creciendo, eso podría significar que estamos ante una nueva cepa más contagiosa, más retadora, que nos llevaría pues a reconsiderar algunas decisiones. Si no, entonces podríamos decir que habríamos superado el segundo pico del virus. Es decir, por ahora no hay restricciones, alcalde. El tema de UCI, ¿cuántas camas hay en este momento disponibles en la ciudad? Tenemos cerca de 100 camas de cuidados intensivos disponibles, entre el 88 y el 90% de ocupación. Tenemos todavía, digamos, cada una de las camas de cuidados intensivos en Medellín es atendido por algunos de los profesionales más valiosos de América Latina. Nuestra red de salud tiene la letalidad más baja de América Latina, muy buen sistema de salud que ha dado muy buenos resultados y que ha salvado muchísimas vidas. Tenemos adicionalmente la clínica del 80 sumada al Hospital General
con multiplicaciones de camas de cuidados intensivos de más de 5 veces, es decir, hospitales que han hecho trabajos increíbles, la León 13 que ha hecho un trabajo increíble también para multiplicarse en más de 4 veces el número de camas de cuidados intensivos, manteniendo la misma calidad en el cuidado y la atención de servicios. Alcalde, justamente usted que exalta al personal médico, a los hospitales y a su labor, ¿qué decir sobre la agresión que se presentó este fin de semana contra un médico? Bárbara, indignante, realmente sinvergüenzas las personas que están haciendo este tipo de cosas, es decir, personal de salud que ha expuesto su vida, que está dando una batalla gigante por salvar la vida de padres, de madres, de familiares, no se les puede tratar de esta manera. Realmente mi condena contundente contra las personas que causaron estos daños, este ataque a nuestro personal médico, pero también un llamado a la ciudadanía a rodearlos. Bien, alcalde de Medellín, Daniel Quintero, gracias por estar a esta hora en Noticentro 1 CMI. Vale la pena recordar que este médico fue agredido por personas que se encontraban, al parecer, según investigaciones, bajo el estado de licor. Más adelante en minutos tendremos otras noticias desde la capital antioqueña. Noticia en desarrollo en CMI. Atención, esta mañana se registró una balacera en la Galería Santa Elena, en Cali, que es el principal centro de abastecimiento de la capital del Valle del Cauca. Entre las víctimas hay 3 personas que murieron. Sebastián Bedoya, buenos días. ¿Qué fue lo que pasó? Hola Claudia, televidentes, muy buenos días. Lo que explican las autoridades es que se trataría al parecer de un ajuste de cuentas entre bandas dedicadas al microtráfico y a la extorsión. Es lo que ha manifestado hasta el momento la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali. Por su parte, la Policía Metropolitana está intentando establecer la identidad de las víctimas. Por el momento se tienen las edades, son 2 hombres de 35 y 40 años junto a una mujer de 45 años de edad. Hay una 4ª persona que está involucrada y en estos momentos permanece recluida en un centro asistencial de la ciudad. Hasta el momento han ocurrido 33 muertes violentas en lo que va corrido del mes de enero aquí en la ciudad, 2 menos que el año anterior. En otras noticias, a esta hora el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, se reúne a puerta cerrada con autoridades de salud y con su gabinete de despacho para determinar cuáles son esas restricciones que se implementarán a partir de hoy en la ciudad. Lo que ha dicho hasta el momento el mandatario es que posiblemente se mantendrá el toque de queda. Hasta ahora rige entre las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana y la ley seca a partir de las 10 de la noche. Y durante el fin de semana, que todos los que vivimos en Cali estuvimos confinados, se impusieron más de 700 comparendos, 39 fiestas fueron desactivadas por estar ignorando todas las recomendaciones del autocuidado. Algunas de ellas albergaban a más de 100 personas, incluyendo a menores de edad, y también a través de la línea 123 se recibieron 19.000 llamadas, 624 asociadas con riñas. Por lo pronto nosotros seguiremos atentos a lo que digan las autoridades aquí en Cali, porque de 838 camas de unidades de cuidado intensivo, el 96.5% están ocupadas, es decir que solamente hay 30 unidades disponibles para pacientes de todo tipo de patologías. Es por ahora la información desde Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1, CMI. Gracias, Sebastián. Hay que tomarse esto en serio. Autocuidado, la vacuna más efectiva. Al regresar a Noticentro 1, CMI. Demócratas presentan la acusación contra Trump en la Cámara Baja. Buscan el juicio político. Los demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos comenzaron el proceso para hacerle un segundo juicio político a Donald Trump. Presentaron la acusación por incitación a la insurrección. De otra parte, la Organización Mundial de la Salud descartó que se alcance la inmunidad de rebaño en 2021, pese a las campañas de vacunación. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. La mayoría demócrata en la Cámara de Representantes presentó formalmente una resolución de juicio político en la que acusan al presidente Donald Trump de incitación a la insurrección por su papel en la toma al Capitolio que protagonizaron sus seguidores el pasado 6 de enero. Esto después de que los republicanos bloquearon el intento para que el vicepresidente Mike Pence destituyera a Donald Trump bajo la enmienda 25. Los legisladores votarán el miércoles y comienza el proceso de impeachment que, si llega a tener lugar, convertiría a Trump en el primer mandatario en la historia de Estados Unidos en ser acusado 2 veces.
Una vez se apruebe el inicio del juicio, el Senado estará obligado por ley a iniciar un juicio político, pero la Cámara Alta no tiene previsto retomar su actividad hasta el 19 de enero, un día antes de la asunción del demócrata Joe Biden. El presidente Donald Trump declaró el estado de emergencia en la capital del país, Washington, D.C., la cual estará vigente del 11 al 24 de enero para garantizar la seguridad y la investidura del presidente electo Joe Biden a las afueras del Capitolio, donde hace menos de una semana una turba de simpatizantes de Trump asaltaba el emblemático edificio sede del Poder Legislativo estadounidense. Para tomar esta decisión, el republicano aludió a condiciones de emergencia después de que el FBI emitiera una alerta al resto de autoridades y agencias federales por la posibilidad de protestas armadas en las diferentes capitales estatales durante los días previos a la toma de posesión del demócrata que se realizará el próximo 20 de enero. La inmunidad generada por la vacuna de Moderna contra el COVID-19 debería durar al menos un año. Así lo indicó el laboratorio estadounidense, que prevé entregar hasta 1.000 millones de dosis este 2021. Aunque hasta ahora los estudios solo han demostrado que los anticuerpos persisten 90 días con un mayor nivel que los generados naturalmente en pacientes infectados, mientras la farmacéutica alemana BioNTech informó que está en condiciones de producir 2.000 millones de dosis para final de año. Pese a que varias naciones ya pusieron en marcha ambiciosos planes de vacunación contra el coronavirus, el mundo no logrará la inmunidad colectiva en 2021, según advierte la Organización Mundial de la Salud. Even as vaccines start protecting the most vulnerable, we're not going to achieve any levels of population immunity or herd immunity in 2021. El organismo advirtió que se necesita tiempo para escalar la producción de dosis a miles de millones de habitantes del planeta, por lo que pidió un poco de paciencia y mantener las medidas para evitar la propagación del virus. Pero nosotros seguimos aquí con unos nuevos titulares. Bogotá en alerta por ocupación de UCI. Solo quedan 121 camas para pacientes COVID. 6 localidades siguen en cuarentena estricta y empieza toque de queda nocturno desde las 8 de la noche. Más de 4.000 comparendos en Bogotá durante 4 días de confinamiento. Medellín tiene el 88% de ocupación de camas UCI. Quedarían 90 camas disponibles en la ciudad. Buscan a hombre que atacó a médico en Medellín. Lo agarró a golpes y estaba borracho. Cali sigue con toque de queda y ley seca. Asesinan al líder ambientalista en Valle del Cauca. Misteriosa muerte en Cartagena. Joven cae desde un 8º piso en edificio de la Heroica. Por evitar un atraco, asesinan a joven en Barranquilla. Con Claudia Palacios. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Gracias por seguir con nosotros. Al 93,5% aumentó la ocupación de UCIs en Bogotá. Solo quedan 121 camas para pacientes COVID. Luisa Fernández con el panorama de la ocupación de unidades de cuidados intensivos en la capital. Luisa, adelante. Claudia, televidentes, buenas tardes. Como usted lo dijo, la ocupación de camas UCI COVID estaría en un 93,5%, mientras la UCI total está en una ocupación del 91,7%. Entre tanto, de los 60 hospitales o centros hospitalarios habilitados para atender pacientes portadores del virus, más de la mitad estaría con un 100% de ocupación. Hospitales como el que está a mi espalda, el Hospital de Kennedy, tienen unas nuevas estrategias como lo son los hospitales de campaña. 60 centros hospitalarios están habilitados con camas UCI para portadores del COVID-19 en Bogotá. Sin embargo, más de la mitad cuenta con una ocupación del 100%. La ciudad registra 93,5% en ocupación de UCI COVID y 91,7% en UCI total, con tan solo 194 camas disponibles. Algunos centros hospitalarios que están sin disponibilidad para atender a pacientes son Hospital de San José, Centro Hospitalario San Nicolás, Unidad de Servicio de Salud Victoria, Clínica Colsubsidio Ciudad Roma,
Fundación Shayo. Esto no es suficiente en la medida en que todos los actores de la salud en Bogotá, fundamentalmente las EPS, deben colaborar y deben aumentar el número de pruebas realizadas, deben atender de manera mucho más rápida a los pacientes que están anunciando o que llaman por síntomas tempranos. El mapa que registra el estado de los centros hospitalarios en la ciudad evidencia que solo uno cuenta con punto verde. El resto estaría entre un 70 y un 100% de ocupación. La mayoría se acerca al último porcentaje. Como medida, el distrito estableció varios hospitales provisionales para despejar las unidades de cuidados intensivos. En Bogotá, en el hospital de Kennedy, en el hospital de Engativá, en el hospital de Simón Bolívar, y hoy estamos instalando en el hospital El Tunal unas carpas que se consideran, así se llaman, hospitales de campaña. Esto, que son unos espacios livianos, nos permiten multiplicar la capacidad de atención en urgencias y nos permiten entonces disminuir la presión sobre esos que son otros servicios muy importantes. En los primeros 10 días de enero, la ocupación de UCI en Bogotá pasó de un 75% al 91%. Entre tanto, la alcaldía se prepara para iniciar la jornada de vacunación en febrero. Mire, y mientras el comercio no esencial está cerrado, algunos habitantes están en las calles como si no hubiese cuarentena. Es el caso de la localidad de Kennedy. El panorama de las 6 localidades confinadas en Bogotá muestra el comercio no esencial cerrado, algunos habitantes en las calles y el comercio informal sobreviviendo. El domicilio es la opción viable para algunos comerciantes en medio de la emergencia. Desde este 12 de enero, las localidades de Kennedy, Fontibón y Teusaquillo se unieron a la cuarentena estricta que ya rige en Suba, Engativá y Usaquén. ¿Cómo podemos ayudar? Quedándonos en casa. Cada vez que nos apegamos al confinamiento estricto, de las 6 localidades que hoy tenemos en cuarentena, Usaquén, Suba y Engativá, y las que se sumaron el día de hoy, que son Kennedy, Teusaquillo y Fontibón, estamos ayudando al personal de salud. Esta medida viene acompañada de toque de queda desde las 8 de la noche hasta las 4 de la mañana cada día hasta el 17 de enero. Ley seca y pico y cédula. Sorprende que algunos habitantes no saben de la restricción. La verdad no saben porque unos dicen una cosa, otros otra, entonces la verdad no estamos informados. La casualidad sincera, si estamos o no estamos, porque unos por noticias dicen una cosa y otros dicen por acá otra, entonces la verdad estamos así. Para otros la medida es acertada, pero debe venir acompañada de ayudas por parte del distrito. Mire, y la alcaldesa Claudia López recordó que las clases iniciarán el 25 de este mes, sin embargo será de manera virtual. Con esta información me despido desde el hospital de Kennedy. Luisa Fernández, Noticentro 1 CMI. Gracias, Luisa. Y una de las localidades en cuarentena hasta el 21 de enero es Kennedy, que tiene más de 2 millones de habitantes. Ahí está Stig Luengas. Buenas tardes de nuevo, Stig. ¿Están cumpliendo las personas la restricción o no? Hola Claudia, televidentes, buenas tardes. Pues las autoridades han encontrado en al menos 20 barrios de Kennedy que no se cumple la restricción y la cuarentena. Recordemos que esta localidad tiene 438 barrios. Este es el panorama en la localidad de Kennedy en su primer día de cuarentena estricta. Restaurantes, centros comerciales y en general el comercio cerró sus puertas dándole cumplimiento al decreto de la alcaldía de Bogotá. Sin embargo, ese cumplimiento no se ha dado en general en toda la localidad. Este otro panorama se ha evidenciado en algunos barrios de la localidad donde las personas se vieron obligadas a salir a trabajar. Que por favor nos deje trabajar porque pues, no tenemos de qué echar mano, nosotros trabajamos en la calle, no tenemos de qué echar mano y entonces pues lo que necesitamos es que nos deje trabajar porque no tenemos ingresos. En vez de estar molestando tanto vendedores informales, hay que mirar otras cosas y otras prioridades. ¿Cómo? Vamos a mirar el aeropuerto. Cierra toda una ciudad, pero no cierra el aeropuerto. Digo que tienen que dejarnos trabajar porque casi todos nosotros pagamos arriendo y la comida, entonces ¿cómo vamos a hacer si no trabajamos? Imagínense. Solo droguerías, panaderías y centros médicos están autorizados para abrir al público. Solamente están exceptuados los lugares donde se hace adquisición de medicamentos, adquisición de alimentos. Aquí el sitio también donde las entidades financieras, los giros donde se llevan a cabo, entre otras cosas. El llamado es al autocuidado ante el crecimiento de contagios. Vamos a cumplir con la principal medida de contención del COVID, que es quedarnos en nuestra casa.
Y eso es fundamental. Si tenemos que salir, vamos a salir una sola persona por familia para abastecernos, seguirá la medida de pico y cédula. La localidad de Kennedy registra a la fecha 64.705 personas contagiadas de COVID-19, una localidad de al menos 1.233.000 habitantes y que representa un 15,3% de todos los habitantes de la capital, estará en cuarentena hasta el próximo jueves 21 de enero. Y durante el toque de queda del fin de semana en la capital del país fueron sancionadas más de 4.000 personas por infringir el código de policía. El comandante encargado de la Policía Metropolitana de Bogotá entregó el balance de la cuarentena del fin de semana que vivió Bogotá. A pesar del buen comportamiento que fue protagonista en toda la capital, algunas personas fueron sorprendidas violando las restricciones, especialmente en fiestas clandestinas. Las personas persisten en encerrarse en lugares totalmente sin acceso de ventilación, violando las normas de bioseguridad, además ingiriendo bebidas embriagantes y otras sustancias. Los comparendos en toda Bogotá fueron más de 4.000, una cifra que refleja que la mayoría de capitalinos cumplieron con la cuarentena y toque de queda general. Aunque es una cifra significativa de 4.165 comparendos, es menor a la que nosotros esperábamos, lo que demuestra que hubo acatamiento de la norma. Vemos que la ciudadanía es consciente de lo que está pasando con la pandemia. Los controles por parte de la policía se seguirán dando en las 6 localidades que siguen en esta cuarentena y también desde hoy a las 8 de la noche, cuando inicia el toque de queda en toda Bogotá. Recuerde que la medida irá de 8 p.m. a 5 a.m. de cada día, desde hoy y hasta el sábado 16 de enero. Y cada día son menos camas UCI disponibles y más las personas contagiadas de coronavirus. El último informe del Ministerio de Salud confirmó que otras 15.003 personas se contagiaron de COVID-19 en el país. A la fecha, en todo Colombia ya han contraído el virus 1.801.903 personas. Los casos activos son 117.762. Este es el panorama en el país. Bogotá ya registró más de 522.000 contagios, Antioquia más de 290.000, Valle del Cauca más de 147.000 y Atlántico más de 100.000 casos. La gran expansión de la pandemia está demostrando que no es suficiente la cantidad de elementos para atender a los pacientes. Este es un llamado a la solidaridad para que las personas y familias que tengan equipos respiratorios, bombones, balas de oxígeno y los demás elementos sean donados a los hospitales y clínicas más cercanos. Los fallecidos más recientes y confirmados fueron 337. En medio de la pandemia, en Colombia ya han perdido la vida por COVID-19 46.451 personas. Los recuperados para ayer lunes festivo fueron 11.595. A la fecha ya se han recuperado 1.632.614 colombianos. El reporte de pruebas procesadas más reciente fue de 43.227. Desde la localidad de Kennedy informó Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Gracias, Stig. Y en Medellín quedan menos de 100 camas de unidades de cuidado intensivo disponible. Por eso, en otras zonas de Antioquia van a empezar a recibir pacientes para unidades de cuidados intensivos con el fin de ampliar la capacidad de los centros hospitalarios. Yusi Chaparro, ¿cuál es el porcentaje de ocupación? Hola Claudia, la saludo a las 12:13 del mediodía. Según las autoridades, en este momento Medellín está en el 88%, pero podría aumentar al 90%, teniendo en cuenta que según el alcalde esta es una de las semanas más críticas, pues está haciendo la recepción de personas contagiadas durante las fiestas de fin de año. Según el alcalde de Medellín, la ciudad enfrentaría una de las semanas más críticas de contagios COVID y ocupación en UCI. Quedarían solo 90 camas disponibles. Ya empezamos a recibir las personas que se contagiaron el 31 de diciembre. Esta semana va a ser una semana difícil. Hoy ya tenemos contagios, o más bien tenemos ocupación de camas de cuidados intensivos que va entre el 88 y el 90%. Esas son cifras históricas para nuestra red de salud. Nunca habíamos tenido la red en tal nivel de ocupación y por eso al mismo tiempo empezamos a tomar algunas medidas que buscan desaturar el sistema de salud. El alcalde anunció que se ampliarán otras 40 camas. En Medellín, por ahora no hay medidas restrictivas. El pico y cédula termina hoy y autoridades analizan si en los próximos días continuarán unidos a la circular del gobierno nacional con toques de queda nocturnos para regiones con ocupación mayor al 70%. Vamos a presentarle al gobierno nacional un acatamiento a esa instrucción
o una contrapropuesta. Entre tanto, la policía intensifica la búsqueda de los agresores de un médico quien fue agredido en urgencias de un hospital del centro de Medellín por un grupo de personas que estaban en estado de embriaguez y habían sufrido un accidente. ¿Cómo es posible que una gente borracha salga a pegarle a un profesional de la salud que está precisamente dando una batalla para salvar vidas? Entonces estas personas, todo el respaldo, todo el apoyo, pero además rodearlos todos porque han hecho una tarea maravillosa, una tarea valiente, y esta Medellín siempre les agradecerá eso. Estamos en la revisión de las cámaras, son minutos de revisión, estamos en eso ya, la denuncia que interpuso el médico, esperamos muy pronto, primero dar con la individualización a través de los videos y poder judicializar a esta persona por estos hechos que son altamente cuestionables. Autoridades revelaron que el puente festivo se presentaron 2.492 incidentes con reuniones y aglomeraciones en el área metropolitana. Se espera que en las próximas horas se dé entonces esta reunión entre el gobernador de Antioquia y el alcalde de Medellín para determinar qué nuevas medidas restrictivas seguirán en el departamento. Esto desde Medellín, Yusi Chaparro, Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Feliz tarde, Yusi, muchas gracias. Sigue la polémica sobre el inicio de la vacunación contra el COVID en nuestro país. La Contraloría General de la República pidió cuentas al ministro de Salud sobre los costos y condiciones de los contratos para la compra de las vacunas contra el virus. Ante el hermetismo con el que mantiene el Ministerio de Salud la adquisición de las vacunas contra el COVID-19, la Contraloría le pidió al ministro Fernando Ruiz información al respecto. El Ministerio de Salud deberá responderle a la Contraloría cuáles son los convenios y contratos que a la fecha ha suscrito el Gobierno Nacional para la adquisición de vacunas para el COVID-19 en el país. El ente de control también pidió cuentas sobre el valor de los contratos de compra de vacunas y que explique cuáles son los recursos asignados, comprometidos y pagados en dichos procesos. Al respecto, el director del Instituto de Estudios Anticorrupción, Camilo Enciso, cuestionó el secreto en el que se mantienen los contratos. En claro incumplimiento de su mandato legal, en clara violación de lo que dice la Ley de Transparencia y la Ley de Contratación Pública aplicable en Colombia. Esto es claramente una violación de los deberes legales y constitucionales de los funcionarios públicos involucrados. La Contraloría también pidió al ministro de Salud que explique cuándo y cómo se tiene planeado iniciar la vacunación para COVID-19 en el país, considerando las entregas de vacunas adquiridas y la logística, almacenamiento y transporte requerido en los territorios para tal fin. Al regresar a Noticentro 1 CMI, 3 fallecidos deja una balacera en el centro de Cali. Esta mañana hubo una fuerte balacera en la Galería Santa Elena, que es la principal plaza de mercado de Cali. Las autoridades atribuyen el crimen a un ajuste de cuentas. Sebastián, ¿cuántas víctimas dejó este hecho? Claudia, televidentes, muy buenas tardes. 3 personas muertas es el lamentable saldo de esta balacera en la Galería Santa Elena. Según las autoridades, se trataría de una disputa entre organizaciones de microtráfico y la extorsión. 3 personas muertas y una más herida dejó la balacera ocurrida en plena Galería de Santa Elena. Un hecho en la cual 2 personas fallecen en el lugar, al parecer por sujetos que llegan a este sitio y le disparan con arma de fuego, de los cuales 2 personas son trasladadas al hospital y momentos después, pese a la gravedad de las heridas, uno de ellos fallece. A través de las cámaras de seguridad, las autoridades intentan establecer la identidad de los responsables de este violento ataque. Se trata al parecer de ajustes de cuentas entre grupos dedicados al microtráfico y a la extorsión. Según la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali, hasta la fecha han ocurrido 33 muertes violentas. Muy bien, y a esta hora el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, se reúne con sus secretarios de despacho y autoridades de salud para evaluar la situación del COVID-19 aquí en la ciudad y también cuáles son esas medidas restrictivas que se implementarán. De 838 camas UCI en Cali, el 96.5% están ocupadas, es decir que solo quedan disponibles 30 unidades. Por eso hasta ahora las autoridades evalúan las restricciones que se seguirán implementando. La alcaldía también analizará el nivel de contagio
especialmente después de un fin de semana donde más de 60.000 vehículos de personas que realizaban turismo ingresaron a la ciudad. Sobre todo en el área de la región Caribe, y algunos viajeros que vienen de España o que vienen de Europa y Estados Unidos. En el festivo de Reyes se atendieron más de 19.000 llamadas en la línea 123, una cifra superior a los 700 comparendos que se impusieron por violar las medidas restrictivas, y pese a recomendar, 39 fiestas quedaron al descubierto. Los más importantes fueron 3 o 4 sitios grandes que tenían más de 100 personas, algunos tenían menores de edad. En el resto del departamento hubo 592 comparendos por incumplir el toque de queda. Muy bien, y en otras noticias del Valle del Cauca, las autoridades buscan a un hombre que asesinó a su esposa en el puerto de Buenaventura utilizando un machete. Maricel Riascos, de 29 años, se encontraba en su vivienda ubicada en Buenaventura, Valle del Cauca, cuando su esposo decidió asesinarla con un machete en medio de una discusión. Ya identificamos al presunto agresor, se trataría de Orley Cáceres Moreno, una persona natural de Quibdó. Sabemos que esta persona huye del lugar de los hechos hacia el sector de Pizarro. Le pedimos a esta persona que se entregue ante las autoridades. Asimismo, las autoridades reportan que durante el fin de semana, de 657 riñas, 229 ocurrieron por problemas asociados a violencia intrafamiliar. La línea 122 para denunciar por parte de la Fiscalía General de la Nación, la línea de la Policía Nacional 155 y un canal de escucha y orientación psicológica que tiene el departamento del Valle del Cauca. Este año ya son 2 mujeres asesinadas en el departamento del Valle. Y otra noticia lamentable es el asesinato del líder ambiental Gonzalo Cardona en zona rural del municipio de Tuluá, centro del Valle del Cauca. Este hombre estaba desaparecido desde el pasado 8 de enero. Según la Fundación Proaves, el coordinador de la Reserva y Protección del Loro Orejiamarillo había recibido amenazas en su contra. Por lo pronto nosotros seguiremos muy atentos desde la Alcaldía de Cali para conocer cuáles son esas normas restrictivas que se implementarán en la ciudad. Sebastián Bedoya, Noticentro 1. CMI. Muy desafortunada noticia, Sebastián, gracias. Y hubo una misteriosa muerte en Cartagena. Un joven cayó desde un 8º piso de un edificio ubicado en la reconocida zona del Laguito. Tatiana Rodríguez, ¿quién es la víctima? ¿Qué más se sabe? Claudia, televidentes, buena tarde. Este joven de 22 años, oriundo de Zipaquirá, había llegado a la capital de Bolívar de vacaciones hace varios días con algunos familiares y su novia. Como Javier Esteban Sotelo Espinosa fue identificado el joven de 22 años, oriundo de Zipaquirá, que murió tras caer del piso 8 del edificio Playa Mar, ubicado en el Laguito. Escuchamos un ruido fuerte, los vecinos de aquí del sector, y nos asomamos y era una persona que estaba tendida en el piso, una persona joven tendida en el piso. Y acto seguido llegó la policía, llegó la ambulancia y las personas de la ambulancia dieron la lamentable noticia que la persona había fallecido aquí en el lugar. De acuerdo con información de la Policía Metropolitana, había llegado hace varios días a la capital de Bolívar de vacaciones con su compañera sentimental y algunos familiares. Según las primeras versiones, el joven se encontraba en alto grado de alicoramiento y sostuvo una fuerte discusión con su acompañante tras llegar al apartamento, lo que lo habría llevado a tomar la fatal decisión de lanzarse. Entre tanto, las autoridades continúan con toda la investigación del caso. Por su parte, miembros del CTI de la Fiscalía realizaron el levantamiento del cuerpo. Las autoridades informaron que continúan con toda la investigación frente a este caso y se espera que se amplíe mayor información. Por ahora es todo desde Cartagena. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CM. Pues pasamos de una muerte de una persona joven a la de otra persona joven. Pues un hombre muy joven fue asesinado en Barranquilla cuando con otros amigos intentó evitar el atraco a una pareja en el suroccidente de la capital del Atlántico. ¿Qué dice la familia, Jorge? Muchas gracias, Claudia. Muy buenas tardes. La familia de Ali David Guerrero ha pedido a las autoridades investigar, que se esclarezca el homicidio y que también haya justicia. El nuevo hecho de inseguridad ocurrió en esta calle del barrio El Bosque, en el suroccidente de Barranquilla. Ali David Guerrero Bolívar y otros amigos intentaron evitar el atraco a una pareja que llegaba a su casa en la madrugada. Los delincuentes, 4 en 2 motos, le dispararon y le causaron la muerte. Se dan cuenta porque una vecina grita que estaban atacando al muchacho de ahí mismo, de la misma cuadra.
Y ellos se pararon a mirar para ver qué era lo que estaba pasando. Y en el instante cuando ellos van para allá, los atracadores cogen y le disparan. Ya cuando le dieron auxilio ya era muy tarde, pues apenas que lo llevaron allá al hospital del Bosque ya llegó sin signos vitales. En el momento en que estaba reunido con sus amigos, Ali David preparaba con sus compañeros cómo sería la celebración de su cumpleaños este miércoles. Practicando ahí qué iban a hacer y con los compañeros, el cuñado. En medio de la consternación, en el barrio solo hay un llamado a la autoridad. Justicia por todas las muertes que quedan impunes, eso es lo único que pido, más nada. 5 millones de pesos de recompensa ofrecieron las autoridades por información que permita la captura de los responsables de este asesinato. El comando de la Policía Metropolitana de Barranquilla pidió la colaboración ciudadana para esclarecer este nuevo asesinato. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Que tenga una buena tarde, Jorge. Muchísimas gracias. Y a ustedes también les deseamos unas buenas tardes. Les invitamos a que continúen en la sintonía del Canal 1 con la serie Leonor. Hasta la noche.